Vamos a continuar entonces. Volvemos a compartir la pantalla. Estábamos hablando de la resolución de la compraventa por imposibilidad sobreviniente, aplicación de la teoría de los riesgos. En la teoría de los riesgos se pretende determinar quién asume el riesgo en caso de imposibilidad sobreviniente o pérdida de la cosa. En la venta sujeta a condición resolutoria, les decía, les explicaba, les comentaba, la transferencia se produce al momento. Recuerde que lo que se deja sujeta a un acontecimiento futuro incierto es la resolución. Es decir, finalizar prácticamente el contrato. En ese caso, como la transferencia se produce al momento, es obvio que el riesgo lo asume el comprador por ser el actual propietario. ¿No es cierto? Entonces, entre la venta sujeta a condición suspensiva y las ventas sujetas a condición resolutoria, sucede un hecho contrario. Y nosotros, si tenemos con precisión cuando se habla de una condición suspensiva y cuando se habla de una condición resolutoria, entonces nos vamos a ubicar con certeza y vamos a determinar quién asume el riesgo en estos casos. En la venta con reserva de propiedad, el comprador, mire este detalle, adquiere la propiedad con el pago de la última cuota. Pero ¿quién creen que asume el riesgo acá? En las ventas con reserva de propiedad. Recuerden que acá muchas veces la cosa es entregada al comprador, pero el derecho propietario no está concretizado. Un caso concreto es el tema de la venta de moto, de motocicleta, bajo esta modalidad, donde al comprador, con ciertas cuotas, se entrega el vehículo y este empieza a trabajar para generar precisamente las cuotas que han quedado para pagarse. Así que, ¿quién asume el riesgo si en caso se pierde la motocicleta? Obviamente el comprador. Si la motocicleta se pierde en sus manos, entonces él es responsable. Y aunque ya no tenga la cosa, va a tener que pagar hasta el último centavo. Porque en esta modalidad precisamente el riesgo lo asume el comprador, aunque no tenga el derecho propietario. Y esta es una situación real que atraviesan muchas personas que sufren la pérdida de sus motocicletas y no saben con cuánto dolor cada cuota que paga, a veces solo la han utilizado un mes. Cada cuota que paga, imagínense, sin tener prácticamente ya el vehículo. Pero, porque esta modalidad precisamente tiene esas características, entonces se ven obligados a pagar hasta el último centavo. Lo contrario sería que se puedan comprar un seguro, ¿no es cierto? Que pudieran pagar un seguro. En ese caso, en caso de pérdida, el seguro prácticamente cubre y paga al vendedor, y el comprador que ha adquirido un seguro también queda liberado. Eso sería lo ideal para estos casos que aparentemente puede considerarse como injusto, pero las reglas están dadas muy claramente y los contratos lo especifican y las personas toman precisamente esos riesgos. Resolución de la compra-venta por excesiva onerosidad.
Aplicación de la teoría de la imprevisión. Pasamos de la anterior teoría de los riesgos a la teoría de la imprevisión. Y ya en los temas anteriores pudimos ver las características que tiene la teoría de la imprevisión. Necesariamente tienen que ser hechos que estén fuera de nuestro alcance, que no sean previstos. Y si han sido previstos, que no se puedan evitarlo. Son características fundamentales para que al aplicarse esta teoría no haya responsabilidades de las partes, porque hay que considerar que esto escapa de la voluntad o del querer de las partes, porque son situaciones impredecibles, imprevistas. Se aplica a los contratos de tracto sucesivo y de carácter conmutativo. De tracto sucesivo significa que se cumplen en el tiempo, de manera que va transcurriendo el tiempo y se van cumpliendo. Y conmutativo significa que las obligaciones son de ambas partes. Esas características deben considerarse a la hora de aplicar prácticamente este tipo de resolución. La transferencia no se efectúa mientras no se produzca la condición. Creo que esta parte no corresponde a esto de acá. Parece que me olvidé borrarla de la anterior diapositiva. Así que no lo vamos a tomar en cuenta aquello. Entonces vamos a tomar en cuenta que la aplicación se aplica a los contratos de tracto sucesivo y de carácter conmutativo. ¿Qué se aplica? La resolución de contrato por excesiva onerosidad y en la aplicación de la teoría de los riesgos. Entonces esta parte de acá no corresponde. No opera de pleno derecho. Las partes tienen que pedir al juez que se restablezca el equilibrio, si es posible, o que pronuncie la resolución. No procede pago de daños y perjuicios. Recuerden que cuando se habla de una excesiva onerosidad, estamos hablando de un desequilibrio que debido a las circunstancias se han generado. Y esas circunstancias precisamente son situaciones imprevistas que no son imputables a las partes. Así que lo primero que hay que pensar, una vez verificada o verificado el desequilibrio, es intentar restablecer ese equilibrio, ¿no? Pero las partes no lo pueden hacer de común acuerdo. Aquí necesita la intervención jurisdiccional, es decir, tienen que pedirle al juez para que éste restablezca el equilibrio. Entonces, si la parte demandada acepta restablecer el equilibrio y hacer que las contraprestaciones vuelvan a estar equilibradas, considerando la imprevisión que se ha dado, las circunstancias extrañas o excepcionales o extraordinarias que se han dado dentro del cumplimiento de ese contrato, entonces, hasta ahí, finalmente, continúa el vínculo contractual. Y un aspecto importante es que acá no procede pago de daños y perjuicios. Y ustedes entenderán y se darán cuenta por qué no procede pago de daños y perjuicios. Porque precisamente la situación que se ha dado no es responsabilidad de ninguna de las partes. Consecuentemente, son actos involuntarios, atribuibles a otra fuerza, sea de la naturaleza o de un tercero, que finalmente hace que se produzca esta situación y se pueda aplicar la teoría de la imprevisión. Condición para que prospere la demanda: que la obligación excesivamente onerosa no haya sido cumplida. Otra condición es que el incumplido no haya caído en mora.
Esta condición es importante y tiene lógica porque ¿cómo es posible que nosotros intentemos demandar una resolución de una compraventa por excesiva onerosidad si ya hemos cumplido, si ya la hemos cumplido, si ya hemos pagado el precio o si ya se ha dado prácticamente todo el negocio? Si nosotros cumplimos una determinada obligación en esa circunstancia, significa que estamos de acuerdo precisamente y no observamos ningún desequilibrio. Es decir, que ese desequilibrio que se ha causado no nos haya afectado y finalmente el negocio sí. Así lo vamos a entender. Entonces, si la cumplimos, no hay posibilidad de que prospere la demanda, porque se va a entender que ha habido consentimiento y que se ha aceptado tales circunstancias y finalmente nosotros no le hemos dado tanta importancia o no hemos tenido necesidad de acogernos a la resolución. Otro caso es que el incumplido no haya caído en mora. La diligencia o el hecho de cumplir o estar al día en nuestras obligaciones es una situación muy importante, no solo en teoría, sino en la práctica. Hay muchos beneficios que las personas pueden tener a través del cumplimiento exacto de su obligación. Fíjense, si el incumplido ha caído en mora y una vez estando en mora se presenta precisamente esta situación, una excesiva onerosidad por circunstancias no atribuibles a ninguno de ellos, entonces tampoco puede demandar la resolución porque precisamente ha caído en mora, es decir, ya debe, ya es un deudor moroso. Entonces eso se observa y la ley dispone que en ese caso no puede proceder porque estaríamos beneficiando injustamente a alguien que desde ya había incumplido sus compromisos. Aspecto importante de la resolución de la compraventa por excesiva onerosidad. Puede terminarse de forma extraordinaria el juicio. De extraordinaria significa que no va a cumplir todos los procedimientos y en cualquier momento o etapa del proceso del juicio se puede terminar. ¿Cuándo? Si el demandado propone un reajuste equitativo de su prestación, es decir, si restablece el equilibrio. Recuerde que el desequilibrio es la causa que conlleva la resolución del contrato por excesiva onerosidad. Entonces, si se ataca la causa, finalmente se restablece el equilibrio, ya no hay motivo para seguir con la demanda. Entonces ahí automáticamente termina el juicio. No se aplica a los contratos aleatorios. Recuerden los contratos aleatorios. Estos contratos tienen un alea, es decir, un riesgo específico, determinado, exclusivo que les corresponden a ellos. Considerando que estos contratos tienen pactado un alea, el riesgo lo pactan las partes. Entonces, los contratos aleatorios no va a proceder porque en estos contratos se supone que hay un riesgo normal, hay un riesgo que las partes han consentido. Es decir, ellos saben que puede darse esta circunstancia. Y como es un contrato aleatorio, obviamente tiene esas características, ellos los asumen. Entonces, si ellos por voluntad propia han asumido esos riesgos, no es coherente, ni lógico, ni tiene sentido que ellos intenten demandar la resolución del contrato por excesiva onerosidad, sabiendo que ellos han pactado y han acordado un contrato aleatorio que viene incluido este riesgo para ellos. Y finalmente, por eso es que no procede en este caso la resolución.
de contrato en los contratos aleatorios. De esta manera hemos terminado el tema número 15 de nuestro texto, el más largo obviamente, pero si ustedes se dieron cuenta, lo hemos tratado de sintetizar apoyándonos en los conocimientos que ustedes ya pudieron desarrollar con los temas anteriores. Entonces me siento con cierta satisfacción de llegar hasta acá, y recuerden que a partir de ahora vamos a ir haciendo los repasos correspondientes, las prácticas oficiales. Primeramente se las voy a hacer llegar en el transcurso de esta semana, y con todo este tiempo, Dios mediante quiera que tengamos salud, vamos a ir repasando desde el tema 1 los aspectos importantes, sobresalientes, para que podamos seguir aprendiendo y beneficiando al estudiante. Yo sé que ustedes han tenido una práctica muy exigente, una práctica donde hay que sentarse y ponerle atención y dedicarle cierto tiempo. Pero estoy seguro que con las clases que vamos a dar de cada uno de los temas, vamos a poder conversar con ustedes, despejar algunas dudas y finalmente que ustedes puedan beneficiarse. Voy a cederle ahora la palabra. De repente hay algún comentario del tema, de la circunstancia que estamos viviendo, alguna petición particular que tengan como curso. Vamos a estar atentos. Les voy a ceder la palabra. Mientras se van animando, vamos a saludar a Oscar Simeón Bravait. ¿Cómo está Oscar Simeón? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Aquí también estamos recién recuperándonos de la enfermedad también, que está azotándonos a toda la población acá, ¿no? En Riberalta, y no solamente en Riberalta, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Sí. Pero estamos así, tratando ya de recuperarnos poco a poco ya. Supe que había perdido un ser querido, estimado Simeón. Se nos fue mi mamita, ¿no? Ya. ¿Qué más le vamos a hacer ya, no? Mi Es así sentida la vida, ¿no? condolencia, Oscar, para usted. Gracias, gracias, doctor. Que Dios fortalezca su corazón y que, bueno, nos quede el recuerdo pues de esa madre, y sobre todo que nuestro corazón pueda hallar el consuelo sabiendo que dimos todo por ella, ¿no? Y fuimos buenos hijos, que eso es lo que más nos consuela. Así es, doctor. Gracias. Muy bien, gracias, Oscar Simeón. Buenas noches, Marco Antonio Fernández. ¿Cómo está, Marco? Doctor, buenas noches a todos, compañeros. Yo también aquí ya recuperándome de lo que me tocó, ¿no? De caer con esta plaga. ¿Ya está mejor, Marco? Ya mejor, gracias a Dios, mejor. Nos tocó caer acá junto con mi madre, pero ahorita también estamos en apuros, ¿no? Porque gracias a Dios ya llegó oxígeno. Tengo una tía que está batiéndola grave y ahí estamos. Con los ánimos, no sé, no puedo decir por los suelos, pero con la esperanza de que Dios es grande y nos va a bendecir, vamos a salir de esta y mejorar y seguir, ¿no? A través ahorita del medio en que estamos, yo también quiero adherirme al dolor que embarga, ¿no? A la compañera Claribel. Ha perdido a su hermano, a su papá, y tenemos que ser fuertes. También tenemos que
en su momento tal vez tomemos una decisión. En la carrera es incómodo trabajar, dedicarle el tiempo cuando estamos en esta situación, pero ya estamos, loco. Ánimos, compañeros, esto es para seguir paso a paso y mucha fe, ¿no? Dios es el único y no debemos perder la esperanza en él. Gracias, Marco, realmente que pueda seguir recuperándose su familia. Realmente son momentos muy difíciles cuando nosotros mismos, y peor cuando aparte de nosotros empieza nuestra familia y finalmente nosotros quisiéramos estar bien para poder hacer las diligencias, porque tener enfermos realmente amerita que alguien pueda moverse, porque si no, las cosas empeoran. Entonces yo sé que hay muchos compañeros de ustedes que han vivido momentos tan críticos y una tristeza grande realmente que, como decía Marco, a veces no hay cabezas pues ya para pensar en estudios y todo aquello, porque primero es la salud. Si no hay salud no podemos gozar de nada. Entonces, todas esas circunstancias van a meritar que yo creo que hay una especie de reprogramación, no sé, ver las posibilidades de que, sobre todo de fomentar una ayuda, ¿no? Porque ustedes no han recibido ayuda de la universidad, estoy seguro. No sé cómo estarán. Realmente necesitamos unirnos para que quienes podamos aportar, pues hay esa posibilidad de que la ayuda llegue a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes. Eso sería bueno gestionar para ver cómo estamos organizados desde el centro de los estudiantes que son líderes pues en la universidad, no cómo estamos organizados para ver en qué medida pueden los estudiantes recibir la ayuda necesaria. Eso es importante, encomendarle la tarea a los líderes, ¿no?, del curso, para ver en qué medida podemos gestionar una ayuda para nuestros compañeros que están viviendo momentos difíciles. No sé si alguien más quisiera intervenir. Jimena Liz Pinto, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va, Jimena? Gracias a Dios, bien. De salud estamos bien. Mi esposo ya está mejor. Tengo familias también infectadas, ¿no?, con el virus, pero vamos saliendo de esto. He tenido una tía que falleció, la profesora Rita, y lastimosamente 2 de sus hermanos también fallecieron. Es triste, doctor, porque mi abuelita tenía 4 hijos y 3 ya se van yendo. En un solo Queda momento uno. se fueron 2. Sí, ella murió, por ejemplo, hoy día, el otro día el otro, y ayer murió el otro. Qué tremendo, qué tremendo. Qué dolor más grande para una madre. Sí, es trágico, aparte de la situación económica, tener así golpes fuertes en caso de muerte, ¿no? Sí. Difícil. Realmente Es difícil. estamos muy golpeados, toda la comunidad, porque dejaron, como dicen, de estar lejos esa situación, porque primeramente lo mirábamos solamente en televisión y los nombres ya son todos conocidos realmente, todos conocidos. Sí. Muy bien, queridos estudiantes, deseo pues que Dios en su misericordia permita que puedan restablecerse los que están delicados de salud, y no hay palabra pues para consolar a quienes han perdido al ser querido. Yo les digo que, bueno, solamente esperemos en Dios, ¿no? Él tiene propósitos, a veces sus caminos, su forma de actuar son realmente ilógicas para nosotros. Pero en la vida todo tiene un propósito y a veces hay situaciones muy duras para nosotros. Bueno, vamos a seguir trabajando. La práctica, si es necesaria, la vamos a seguir ampliando porque no hay condiciones para trabajar. Hay algunos que ya han podido terminar
pero los que no hayan podido porque han estado enfermos atendiendo a un ser, a una familia, a un familiar, podemos todavía ampliar, tenemos el tiempo necesario y suficiente. Bueno, con esto yo me despido, deseando que la bendición de Dios pueda acompañarlo a cada uno de ustedes y que finalmente podamos superar todos juntos, unidos, y no se olviden de que estamos para colaborar también. De repente hacen un aporte solidario para alguien, cuenten con nosotros. Como docentes vamos a estar apoyando también en la medida de nuestras posibilidades. Si no hay más que decir de parte de ustedes, yo me despido hasta el día miércoles. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.